Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos después de no sé cuánto tiempo ya a un video más estilo blog. Volví a los blogs, he estado subiendo unos gameplays, subí demos en sí porque no puedo comprar, evidentemente. Los juegos, la situación en Argentina es muy complicada para comprar juegos físicos que son mucho más rentables que digitales. Pero bueno, están en el canal si quieren ver cómo jugué a la demo del Resident Evil 3 Remake, la demo del Final Fantasy 7 y hice un directo jugando a Mega Man 7 por si la quieren ver. Si me quieren ver manquear un poco, están en el canal. Y bueno, primero que nada quería pedirles disculpas por no estar subiendo videos en este estilo, con mi cara, con mi jepeto. No me ha pasado nada, solamente no he tenido tiempo, facultad, parciales, trabajos prácticos y bueno, no todo se puede. Es complicado ser estudiante de facultad y tratar de traer aunque sea un video, por más de que no sea editado, bueno, lleva su tiempo, elegir el tema, tratarlo y demás. Pero bueno, no me quiero extender mucho. Quería disculparnos por eso y bueno, quería hacer del video de hoy una lectura rapidita, sencilla, que me parece sumamente interesante que la tratemos. Más que nada por el contexto en el que vivimos y que creo que es un tema que se ha dejado de lado en Argentina y que no se estudia y que se evita leer. Es muy raro que alguien lea esto como lo estarán leyendo en el título de la descripción. En el título y en la descripción quiero decir. Pero bueno, quería que hablemos hoy un poquito, quería leerles, mejor dicho, compartirles con alma fuerte de fondo la Constitución de la Nación Argentina. Quizás sean dos videos, posiblemente, para no hacerlo muy extenso y hacerlo un poquito más llevadero para todos, un poquito más entretenido, un poquito más laxo, un poquito más de que lo puedan escuchar de fondo o se quieran tomar el tiempo de estar sentaditos y escucharlo y leerlo. La Constitución tiene en total 129 artículos. Podríamos leer hasta la mitad, o sea, si tomamos 129 podríamos decir que la mitad estaría entre los 65 artículos. 64, el doble de 64 sería 128, así que estamos bien. Así que mi propuesta para hoy es leer hasta el artículo número 68, si no les parece mal. 68 no, perdón, 64. Cosa de que en el próximo video, que va a ser inmediatamente después de este, puedan continuarlo. A lo mejor vamos a hacer así, voy a leer hasta el capítulo segundo del Senado, que terminaría en el artículo 61 y el artículo 62, perdón, y arrancaría el capítulo tercero, que son disposiciones comunes a ambas cámaras, que arrancaría con el artículo 63. Así que vamos a leer en este primer video hasta el artículo número 62 y en el próximo del 63 en adelante. Y leeremos también el glosario y lo demás que hay. ¿Por qué me parece importante que se lea? Primero que nada, esta es la edición de 1994, por ende va a tener el artículo 14 bis, que es un artículo que me parece verdaderamente asqueroso. No es un artículo que ayude a la Constitución, teniendo en cuenta que el artículo 14, como veremos, prioriza las libertades individuales de todos. Básicamente nos marca la libertad el artículo 14, y el 14 bis es como que, bueno, hace que estemos en esta maraña subdesarrollada que somos. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar con la lectura de la Constitución Nacional, que me parece bastante interesante. Fue sancionada en 1853 con las reformas de las convenciones de 1860, 1866, 1898,
1957 y 1994. Esta edición que voy a leer tiene esta. 1853, Alberdi, así que pueden googlear Alberdi, podemos hablar de Alberdi en algún momento también. De hecho voy a tomar nota para un próximo video, así que arranquemos sin mucho más con la lectura, que me parece bastante correcta, que la tengamos presente y que sepamos de qué hablamos. Bien. Constitución de la Nación Argentina. Preámbulo. Los representantes de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes con el objetivo de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina. Bueno, como todos sabrán, Argentina tiene una posición católica con respecto a la religión. Se puede discutir, pero no es el caso. Es discutir algo completamente absurdo. Si nos podemos aislar de por qué elegimos el catolicismo y por qué no elegimos en su momento el Islam. No tiene sentido. Convengamos que fuimos colonia española, los españoles, por más de que en su momento hayan tenido invasiones musulmanas, adoptaron la religión católica y bueno, tampoco nos vamos a poner a hilar fino en esto, es absurdo. Como le dice la Constitución, cada quien puede ejercer lo que quiere. En el artículo 14 dice cada quien puede hacer lo que quiera. Ahora lo vamos a ver bien igual. Bien, primera parte, capítulo primero, declaraciones, derechos y garantías. Artículo 1. La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal según la establece la presente Constitución. Artículo 2. El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Artículo 3. Las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la ciudad que se declare capital de la República por una ley especial del Congreso, previa sesión hecha por una o más legislaturas provinciales del territorio que haya de federalizarse. ¿Vamos bien? Artículo 4. El gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, y de los empréstitos y operaciones de créditos que decrete el mismo Congreso para urgencias de la nación o para empresas de utilidad nacional. Artículo 5. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo de estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Ahora estará sonando la renga por si escuchan. Artículo 6. El gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostener o restablecerlas si hubiesen sido depuestas por la sedición
o por invasión de otra provincia. Artículo 7. Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en las demás, y el Congreso puede, por leyes generales, determinar cuál será la forma probatoria de estos actos y procedimientos y los efectos legales que producirán. Artículo 8. Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás. La extradición de los criminales es de obligación recíproca entre todas las provincias. Artículo 9. En todo el territorio de la nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso. Artículo 9. En el interior de la República es libre de derechos la circulación de los efectos de producción o fabricación nacional, así como la de los géneros y mercancías de todas las clases, despachadas en las aduanas exteriores. Artículo 11. Los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los ganados de toda especie, que pasen por territorio de una provincia a otra, serán libres de los derechos llamados de tránsito, siéndolo también los carruajes, buques o bestias en que se transporten, y ningún otro derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera que sea su denominación, por el hecho de transitar el territorio. Artículo 12. Los buques destinados de una provincia a otra no serán obligados a entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito, sin que en ningún caso puedan concederse preferencias a un puerto respecto de otro, por medio de leyes o reglamentos de comercio. Artículo 13. Artículo 13. Podrán admitirse nuevas provincias en la nación, pero no podrá erigirse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de la legislatura de las provincias interesadas y del Congreso. Perdón si estoy leyendo un poquito mal, les pido disculpas. También tengo un piercing en la lengua, así que se dificulta un poquito a veces pronunciar ciertas palabras, pero bueno, pido disculpas ante esto. Artículo 14. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, como viene pasando ahora que se están censurando muchas cosas, de usar y disponer de su propiedad y de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Este artículo del 14 es el más importante que tenemos. Y ahora viene el peor artículo que viene en la Constitución, que es el 14 bis. Leamos. El trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un régimen especial. Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y el arbitraje, el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrán carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá
el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con la participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles. La protección integral de la familia, la defensa del bien de la familia, compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. A ver, así puede sonar muy lindo, pero se contrapone también al artículo 14. Así que yo me quedo con el artículo 14, que me da libertad ante todo y no me obliga o no me dice qué es lo que puedo hacer o lo que no puedo hacer. Porque el hecho de estar siempre resguardado, como dice acá, protección, es como que se impide de alguna manera el desarrollo. No sé. Que cada quien lo entienda como quiere. Pero el 14 bis es algo innecesario en la Constitución. Si el artículo 14 nos está dando la libertad, ¿por qué el 14 bis me está diciendo algo completamente opuesto? Artículo 15. En la nación argentina no hay esclavos. Los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución, y una ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen de que serán responsables los que la celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República. Abolimos la esclavitud con este artículo, como se darán cuenta. Por esto es importante leer la Constitución. Artículo 16. La nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Artículo 17. La propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada por siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie. Artículo 18. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados, y una ley determinará en qué casos y en qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que, a pretexto de precaución, conduzca a mortificarlos, más allá de lo que ella exija, hará responsable al juez que la autorice. Esto se puede analizar por el tema de los presos y demás, pero siendo honestos, para que el artículo 18 se cumpla, tuvieron que haber pasado otras cosas y no todo lo que pasó que nos ha hecho lo que somos hoy por hoy. Artículo 19. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservados a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligada a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. Artículo 20.
Los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Puede ejercer su industria, comercio y profesión, poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos, navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo 2 años continuos de la nación, pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la República. Artículo 20. Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los derechos del Ejecutivo Nacional. Los ciudadanos, por naturalización, son libres de prestar o no este servicio por el término de 10 años contados desde el día en que obtengan su carta de ciudadanía. Artículo 20. El pueblo no delibera ni gobierna, sino que, medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución, toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste comete delito de sedición. Artículo 20. En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino. Artículo 24. El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos y el establecimiento del juicio por jurados. Artículo 25. El Gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino ni los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes. Artículo 26. La navegación de los ríos interiores de la nación es libre para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional. Artículo 27. El gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. Artículo 28. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Artículo 29. El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia facultades extraordinarias ni la suma del poder público ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos quedan a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que las formulen, consistan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. Artículo 30. La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes, al menos de sus miembros, pero no se efectuará, sino por una convención convocada al efecto. Artículo 31. Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación, y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. No obstante, cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859. Después lo podemos buscar, porque esto quiero que sea solamente de la Constitución.
Artículo 32. El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Artículo 33. Las declaraciones de derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no numeradas, pero nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Artículo 34. Los jueces de las Cortes Federales no podrán serlo, al mismo tiempo de los tribunales de provincia, ni el Servicio Federal, tanto en lo civil como en lo militar, da residencia en la provincia en que se ejerza, y que no sea la del domicilio habitual del empleado, entendiéndose esto para los efectos de optar a empleos en la provincia en que accidentalmente se encuentren. Artículo 35. Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, a saber, Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina, Confederación Argentina, serán en adelante nombres oficiales indistintamente para la designación del gobierno y territorio de las provincias, empleándose las palabras Nación Argentina en la formación y sanción de las leyes. Bueno, le dejo hasta acá, que es hasta el artículo número 35, porque si no se va a hacer demasiado largo. Quería hacerlo hasta el 60 y pico, como les había dicho, pero hagámoslo mejor en 3 partes, va a ser mucho más llevable. Perdón. De estos primeros 35 artículos, creo que el más importante, el artículo 14, el artículo 15, que abolió la esclavitud, el artículo 14, que hablaba sobre las libertades de cada uno, el artículo 19, que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden y la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están solo reservados a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Y después, bueno, hay otros artículos más, como el artículo número 27, que el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras, sino como está pasando que actualmente nos peleamos con Suecia o con Chile, por ejemplo, y con Estados Unidos, y bueno, no sé. Artículo 27 me parece muy importante, el artículo 15 también, por haber abolido la esclavitud, el 14 es el corazón de esta ley, de esta constitución, quiero decir. Y creo que para mí, a mi parecer, esos 3 son los más importantes del capítulo primero de la Constitución. Después veremos el capítulo segundo y el capítulo tercero y veremos qué otros artículos son también importantes. Como le dijimos, artículo 14, el corazón, el 15 y, como les había dicho, el 27. Me parece a mí los más importantes. Así que, por lo menos en esta primera parte. Igual todos son importantes, evidentemente, ¿no? Aunque en lo personal... bueno, y 29 también, que habla que el Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia facultades extraordinarias ni la suma del poder público también, para mí. En sí, toda la Constitución es importante y cada artículo es importante. Es lo que dice lo que somos. Así que, no mucho más, gente. Ahora me pondré a grabar la segunda parte, que será el capítulo segundo, nuevos derechos y garantías. Veremos de qué trata. Así que no mucho más, gente. Les agradezco el tiempo, les agradezco el espacio y les pido nuevamente disculpas por no haber traído videos estos días. Pero bueno, facultad, exámenes, parciales, trabajos prácticos, sepan entenderme. No mucho más. Si pueden, suscríbanse al canal, me sería de mucha ayuda. A mí me agrada el contenido que les estoy trayendo, me parece bastante interesante. Todos, incluso los gameplays, si los quieren ver. Así que no mucho más. Les mando un beso, cuídense, suscríbanse, por favor, likeen el video también si les interesa. Y si les gusta, evidentemente. Y bueno, no mucho más. Espero que con este video, hablando sobre la Constitución, comprendamos un poquito más a la Argentina.
Hasta luego, gente. Cuídense y los veo en un ratito en el próximo video. Hasta luego. Cuídense.